Hola niños, hoy les voy a enseñar a dividir números decimales. Vamos a empezar en orden ascendente, es decir, de menor a mayor complejidad. Vamos con el primer ejemplo. ¿Están listos? Vamos. Empezamos dividiendo el 3247 en dos partes iguales. Vamos a empezar dividiendo el 3, ¿ya? La primera cifra. Yo voy a hacer la división porque ya en otros videos les mostré cómo se divide, ya esto lo deben manejar. Entonces yo voy a hacer la división sin tanto preámbulo, ¿ya? 2 por 1, 2. 2, ¿cuánto falta para llegar a 3? 1. Bajo la siguiente cifra, al lado del 1, divido el 12 en dos partes iguales. 6. 6 por 2, 12. A 12, 0. Bajo la siguiente cifra, que es el 4, al lado del 0. El 2 en el 4, 2. 2 por 2, 4. ¿Y 4 cuánto falta para llegar al 4? 0. Bajo la última cifra, que es el número 7. 2 por cuánto me acerco al 7? Por 3. 2 por 3 es 6. ¿Cuánto le falta al 6 para llegar al 7? 1. ¿Ya? Hasta ahí ustedes saben dividir. Entonces, a este número, a esta división, cuando el cociente es distinto de 0, en este caso de 1, ahí yo puedo agregar números decimales, ¿ya? Ahí puedo obtener números decimales, dependiendo de lo que diga el profesor. Si te pide un número decimal, puedes sacar un número decimal, o 2 o 3. Entonces, para empezar a buscar números decimales, yo voy a asignar una coma acá, en el cociente, y le voy a agregar un 0 acá, en el resto. ¿Se fijan? Entonces, 2 multiplicado, y hago el mismo procedimiento que se hace para dividir. 2 multiplicado por, ¿qué número me acerco al 10? Por 5. 2 por 5, 10. Y 10 para llegar a 10, 0. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo, nuestra primera división con un número decimal. Vamos ahora a pasar a un siguiente ejemplo. Voy a borrar la pizarra. Y el siguiente ejemplo es 64,3 dividido en 8 partes iguales. Bien. Para poder dividir, ¿ya? Yo recomiendo de que el dividendo y el divisor, el dividendo es el 64,3 y el divisor es 8, yo recomiendo esto transformarlo a números naturales. ¿Cómo lo podemos transformar a número natural? Solamente el 64,3, porque el 8 ya es un número natural. Entonces, la clave es la siguiente. ¿Cuántas cifras decimales tiene el 64,3? Tiene una, ¿verdad? Tiene solamente el 3. Y el 3 está en la posición de los décimos. Por lo tanto, el 64,3 al multiplicarlo por 10 va a resultar en lo siguiente. Va a quedar en 643, ¿ya? Y si yo multiplico el 64,3 por 10, también tengo que hacerlo con el divisor, con el 8. Por lo tanto, 8 por 10, 80. Y ahí está transformado todo a número natural. ¿Se fijan? Nos queda ahora una división común y corriente. Entonces, voy a dividir el 80 en el 643. ¿Cuántas veces el 80 está contenido
en el 643. Puedo hacer un cálculo acá. 80 multiplicado por cuánto me acerco al 643. Voy a buscar por 8. 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. ¿Ya? Entonces, lo más cercano que puede estar son 8 veces. Entonces, 8 por 80 da 640. Entonces, aquí hago la división normal. El 600, ¿cuánto le falta al 640 para llegar al 643? Solamente faltan 3 unidades. ¿Ya? Ahora, se me olvidó poner la comita ahí, ahora no tengo más cifras que dividir. Y aquí es donde viene la coma. ¿Ya? Le vamos a agregar la coma acá al lado y cada vez que agregamos la coma tenemos que agregar al resto acá un 0, ¿ya? Entonces, sigo dividiendo. 80 multiplicado por ¿qué número me acerco al 30? Por 0. 80 por 0 es 0. ¿Cuánto le falta al 0 para llegar al 30? 30. ¿Ya? Como ya puse la coma, cada vez que, o sea, después de poner la coma, siempre tengo que agregarle al resto un 0 acá. ¿Ven? La coma no, porque ya está puesta. Entonces sigo dividiendo. Ahora, 80 multiplicado por ¿qué número? Me acerco al 300. Vamos a buscar acá. 80, vamos a ver más o menos 80 por 3. 80 por 3 da 240. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar el color acá. 8 por 3, perdón, 80 por 3, 240. ¿Cuánto le falta al 240 para llegar al 300? 60. Y vamos a sacar una cifra decimal más y con esta terminamos. Siempre son 2 o 3, va a depender de su profesor. Agregamos el último 0 al resto. Recuerden, después de la coma siempre hay que agregarle al resto un 0. Y 80 en el 600, ¿cuántas veces está contenido? Me tinca que 80 por 7. A ver, ¿cuánto es 80 por 7? Esto que está aquí, en esta parte, son solamente cálculos. Da 560. Bien, entonces 80 por 7 son 560. ¿Cuánto le falta al 560 para llegar al 600? ¿Tienen el resultado? Bien, 40. Entonces dejamos la división hasta ahí porque ya tengo acá las 3 cifras decimales que me piden en el colegio. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de dividir, voy a marcar acá, un número decimal por un número natural. ¿Ya? Me faltó demostrar acá 643 por 10. Miren, lo voy a hacer acá para que se den cuenta que da 64,3 por 10. Es solamente agregar una cifra hacia la derecha, ¿no? Miren. Porque 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 6, 6. Y le agrego el 0 acá. Por lo tanto, la coma tendría que estar ahí. Ahí, 643. ¿Ya? Esa es la demostración de lo que hice ahí. Bien. Vamos a pasar al último ejercicio. ¿Ya? El último ejercicio es dividir 6,32 dividido en 2,5.
Y antes de dividir también los vamos a transformar a números naturales, ¿ya? Y ahora quiero que presten mucha atención. Miren, voy a marcar. Este número decimal tiene dos cifras después de la coma y este es 1, ¿ya? Cuando tiene 1 significa que se multiplica por 10. Y cuando tiene 2 significa de que se multiplica por 100. Pero hay algo que deben respetar. Siempre el dividendo y el divisor se multiplica por el mismo número, ¿ya? Entonces, ¿por qué número creen ustedes que tendrían que multiplicar? ¿Por ese 100 o por el 10? Y esto es lo que no tienen que olvidar. Siempre se multiplica por el número mayor. En este caso es el 100, ¿ya? Significa que voy a multiplicar 6,32 por 100 y 2,5 por 100, ¿ya? Entonces, 6,32 por 100, la coma avanza 2 lugares hacia la derecha, por lo tanto quedaría 632 dividido, que acá avanza también 2 comas hacia la derecha, entonces quedaría 2,5 por 100, quedaría en 250. Miren. Si no recuerdan cómo multiplicar números decimales por números naturales, hay un video también acá en el canal que lo pueden revisar. Bien, ya transformamos estos dos números decimales, el dividendo y el divisor, en números naturales. Y ahora dividimos de forma normal. Este es un 2 por si acaso. Ahí, un 2. Entonces, ahora comenzamos a dividir. 250, voy a marcar acá, en el 632. ¿Cuántas veces? 2. Porque 2 por 250 da 500. ¿Cuánto le falta al 500 para llegar al 632? 132. Bien. ¿Se fijan? Ahora ya no tengo más cifras que dividir. Entonces, ahora es donde viene la coma y donde viene el 0. Coloco la coma y le agrego un 0 al final. ¿Ya? Ahí está el 0. Lo voy a colocar de otra forma, de una forma más clara. Ahí. El 0. Entonces, seguimos dividiendo. 250 en el 1320, ¿cuántas veces está contenido? 5. 5 por 250 me da como resultado final 1250. ¿Y cuánto le falta al 1250 para llegar al 1320? ¿Cuánto falta al 1250 para llegar al 1320? Son 70. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Porque llevamos una cifra decimal. Seguimos sacando decimales y le agregamos al resto un 0. ¿Ya? El 250 en el 700 alcanza 2 veces. Porque 2 por 250 da 500. ¿Cuánto le falta al 500 para llegar al 700? 200. Bien, nos queda un número decimal más que sacar. Entonces agregamos otro 0 y preguntamos. 250, ¿cuántas veces está contenido en el 2000? 8. 8 veces, porque 250 por 8 da 2000. ¿Y cuánto le falta al 2000 para llegar al 2000? Bien, 0. Y ahí estaría
la división resuelta. Espero que les sirva, repasen, estudien, las matemáticas son entretenidas y no olviden compartir con sus amigos, con sus compañeros este video. Y gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video matemático. Chao.